Bueno, pues hola a todos, lo primero que no he saludado. Un segundo, a ver si ahora me va a dar problemas en la tecnología. Bueno, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Ya lo dije el otro día, me parece la verdad digno de valorar que tantos profesores dejen todas sus tareas a sus niños, sus alumnos y demás para sacar un rato para formarse. Esto se está diciendo poco en la tele, pero también habría que aplaudir, ¿no?, a los profesores de vez en cuando, porque estamos trabajando un montón. Elena, de hecho, en algún momento ponente, no me considero ponente en esta ocasión ni nada por el estilo, porque no soy experta en evaluación, tampoco soy experta en herramientas, la tecnología controlo la justita, pero bueno, estas últimas semanas sí que he estado involucrada de diferentes maneras en el diseño de la guía de evaluación en remoto para profesores que hemos hecho en la universidad, para ayudar a los compañeros. También he acabado metida en las formaciones sobre herramientas para estos profesores y aunque nosotros utilizamos Moodle, bueno, como hay otras abiertas que conozco, pues porque las utilizo durante el curso, pues os contaré un poquillo de ellas, pero sin ser experta en nada, Elena me pidió que os comentase cómo había hecho pues un poco el proceso mental de decisiones, ¿no?, de toma de decisiones de cara a la evaluación de mis alumnos. Como además aquí veo que hay muchos profesores, o me ha comentado Elena, de bachillerato y cuarto de la ESO, que creo que sí que tienen muchas coincidencias con la universidad por esa parte más de certificación que tenemos, ¿no?, que sí, que hay que hacer evaluación formativa, pero al final tenemos que dar unos títulos, pues bueno, creo que os puede interesar. Voy a utilizar Mentimeter para la presentación, para así haceros, bueno, interactuar un poco más conmigo. Y entonces tenéis que meteros, os podéis meter con el móvil, si estáis siguiendo la presentación, si preferís verla en grande, con zoom en el ordenador, pero sí que me gustaría que lo siguieseis con el móvil. Entonces tenéis que meteros en menti.com y poner este código. Y a lo largo de la presentación, veis que aquí me sale una interrogación, que ahora hay 0 porque nadie pregunta. Si alguien quiere preguntar, lo puede hacer en cualquier momento, con cualquier diapositiva. Los demás compañeros en su móvil verían la pregunta, entonces incluso podéis votar y decidir qué pregunta os parece más interesante para que conteste primero. Y también, si una diapositiva os gusta especialmente, se le puede dar el corazoncito. Creo que hay otras opciones de darle a me gustas y demás, pero bueno, tampoco lo controlo tanto. Sobre todo me interesa lo de las preguntas, para que así me interrumpáis y no dependamos solo del chat. Mira, ya hay un corazoncito, qué bien. Entonces, bueno, voy a pasar, voy a dar un poco de tiempo que la gente se meta en Menti. Bueno, paso y así vais contestando a esta primera pregunta. Esto de aquí no sé si lo puedo quitar, a mí me molesta. Bueno, entonces, quería preguntaros antes de seguir, como os he dicho que no soy experta, para ver cómo están vuestros ánimos y vuestra experiencia, y para que además aprendáis esta herramienta de Menti, que es muy interesante, que valoréis vuestra experiencia durante este periodo de docencia, estos 52 días que llevamos ya. Entonces tenéis 4 ítems que valorar: la enseñanza de contenidos, en cuanto a dificultad y éxito, o sea, cómo de difícil os ha resultado enseñar el contenido de vuestra asignatura y cuánto éxito creéis que habéis conseguido o estáis consiguiendo, que estáis todavía en ello. Yo es que ya he acabado las clases, entonces... en cuanto a enseñanza de competencias, toda esa parte de más de adquisición de competencias y habilidades. El acompañamiento al alumno, ¿os habéis sentido que habéis podido mantener o ha sido muy difícil mantener el acompañamiento, el seguimiento de vuestros alumnos? Y luego el último es la evaluación. No la evaluación final, que todavía no estáis en ella, sino la evaluación continua. Entonces, bueno, hay mucho que pensar. Es del 1 al 10, 10 es la máxima dificultad o el máximo éxito, y 1 sería lo mínimo. Vamos a dar un poco de tiempo porque veo que solo 2 personas, 3 se han metido. Tampoco hace falta que contestéis los 70 y tantos, pero sí que me gustaría saber cómo estáis. Y además es que así aprendemos a manejar la aplicación. Bueno, de momento las cosas están difíciles, pero se van consiguiendo, o sea que no pinta tan mal. Estamos en el cuadro de la derecha. Qué bien, ¿no? La evaluación es la que da menos éxito porque, bueno, tampoco la hemos finalizado. Me resulta curioso que estemos tan cerca en todo. Para mi experiencia, por ejemplo, bueno, si pinchas en cada uno sale, ¿veis qué interesante? Si pincho en el 2, que es la nota media, sale lo que habéis puesto cada uno. O sea que sí que hay gente que está en máxima dificultad y 0 éxito,
y hay personas que están en éxito rotundo. A ver, en este caso tenemos por ahí a alguien que no ha conseguido acompañar al alumno, pero le parece fácil. Y en evaluación también. Bueno, estamos todo el rato como hacia arriba a la derecha, ahí es la media, que es interesante. Que no va mal, ¿no? La media vuestra de estas 44 personas no pinta mal. De todo esto, por ejemplo, en mi experiencia, creo que lo más complicado en esta situación es mantener las competencias, ¿no? El enseñar esas soft skills, esas habilidades, por lo menos en la universidad, sí, los contenidos teóricos los hemos mantenido bastante bien, con bastante éxito, yo creo, pero hay muchas cosas que es más complicado de aprender y sobre todo de evaluar. Ahí está la clave. Bueno, como ya han contestado unas 50 personas, voy a ir pasando, pero no andamos mal, ¿no? En esa media, estamos ahí en el cuadrante. Es muy difícil, o sea, estamos en el cuadrante de éxito y de que ha sido complicado, pero como somos unos campeones. Entonces, antes de empezar, nada, no voy a meteros un rollo teórico porque os he dicho que yo no soy experta de nada de esto, pero hace un par de semanas tuve la suerte de tener a Carlos, me he comido la S, a Carlos Magro en la universidad, que vino a hablarnos de educación en general, pero sobre todo de evaluación en remoto, y Carlos nos lanzaba estas preguntas. Estoy convencida que la semana pasada con César también tuvisteis preguntas del estilo, ¿no? Él nos decía que lo primero que tenemos que hacer es plantearnos esto, si evaluar es un proceso objetivo o cada vez que evaluamos estamos asumiendo unos valores determinados, si somos conscientes del valor que tiene la evaluación y si somos conscientes de sus consecuencias pretendidas o cómo condiciona esto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Son preguntas que seguro que todos nos hacemos. Y Carlos, de hecho, nos respondía, él decía que para él la evaluación no es un proceso técnico, por eso aunque todos ahora mismo estáis deseosos de conocer herramientas, tecnología, pero hay que ir más allá, ¿no? Y para él es un proceso ético, y realmente es un proceso ético que está muy cargado de todos los valores. O sea, que en la evaluación a un alumno influye desde nuestras creencias como profesores y nuestras experiencias docentes, las experiencias del propio alumno, todos esos valores que nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esas cosas en cuenta cuando vamos a pensar en qué evaluación vamos a hacer. También se habla mucho, y es que es una realidad, de que la evaluación está focalizada en los resultados, ¿no? Y no eso siempre determina, o sea, no siempre refleja el aprendizaje. Y es verdad que en los últimos años, o por lo menos desde que yo me he metido un poco en este mundillo, se habla mucho de procesos de innovación metodológica, pedagógica, ¿no? Pero se ha cambiado muy poco la evaluación, por lo menos en mi propia experiencia. ¿Hay alguien ha encendido el micro? Hemos hecho mucha formación, hemos probado muchísimas cosas de innovación, pero por lo menos en la universidad luego seguimos evaluando igual, con un examen final que aunque tratamos de darle más peso a la evaluación continua, el examen final es lo que más pesa y además es que si no llegas al 5 no te hace media con lo demás. Entonces, bueno, sí, he innovado mucho, he hecho cooperativo, flip classroom y demás, pero si mis alumnos no sacan un 5 en el examen, no les hace media, porque además estamos reglados también por la NECA y demás. Entonces, bueno, pues a lo mejor a partir de ahora y con este cambio que espero que esto nos traiga, tenemos que empezar al revés. O sea, vamos a innovar primero en la evaluación y luego ya vemos cómo hacemos la metodología. Esa frase que ha comentado Elena de César, que también se la escuché a Carlos estos días, de dime cómo evalúas y te diré qué docente eres, ¿no? Está ahora muy de moda, pues va un poco en ese sentido. Y ya lo último, 2 citas que me encantaron de la charla que nos dio Carlos, como veis me he copiado directamente, que decía, el propósito más importante de la evaluación no es demostrar, sino perfeccionar, y un buen sistema de evaluación es aquel del que el estudiante no puede escapar sin haber aprendido, ¿no? De Elena Cano. Y esto lo resume todo, o sea, que evaluamos para que los alumnos sigan aprendiendo. Es que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación son la misma cosa en el fondo. Que aún así no os preocupéis porque yo lo que os voy a hablar ahora es de cómo evalúo yo al final del curso, o sea, de los exámenes finales, porque los tenemos que hacer sí o sí. Pero está bien que estas cosas las tengamos en la cabeza y si a partir de ahora se puede cambiar más aún la educación, pues que partamos de esto, que la evaluación siempre sea para seguir aprendiendo, no para clasificar ni para destacar a alguien mucho y machacar a otros, sino para seguir aprendiendo. Entonces, antes de meteros con mis herramientas y mi mapa mental, que es el que le gusta a Elena, pues quería seguir preguntándoos a vosotros, primero, ¿qué tipos de pruebas estáis utilizando para esta evaluación continua que ya estáis realizando o habéis pensado utilizar para la final? Tenéis para elegir, podéis clicar a más de una, ¿vale?
De hecho, una de las recomendaciones es que usemos varios modelos de examen, entonces podéis elegir entre tipo test, examen oral, que me han desaparecido. Bueno, a vosotros os salen en el móvil, me imagino, todas las opciones. Vamos a dar un tiempo. Examen oral síncrono o asíncrono, pues quiere decir eso, que el examen oral lo realices en directo con tu alumno por una videoconferencia o que les pides que se grabe en un vídeo, también sería examen oral. Preguntas abiertas recoge de todo, pueden ser de problemas, de casos prácticos. O qué bien, utilicéis un poco de todo, diarios de aprendizaje, portfolios. Esas cosas en la universidad las usamos menos. Proyectos, trabajo, fenomenal, porcentaje altísimo. Infografías. Oye, qué bien, qué completos, ¿no? Usáis un poco de todo. Voy a dar un tiempo porque la siguiente pregunta está relacionada con esta, en función de lo que habéis contestado aquí. Y así también veis funciones de esta aplicación. Podemos enlazar una diapositiva con la siguiente. Bueno, entonces, de los que habéis contestado, que tenéis más o menos claro lo que vais a hacer o lo que estáis haciendo, pues la siguiente pregunta es, ¿qué enseñáis? ¿Qué materia enseñáis? No sé, me parecía curioso, pensé que podíamos luego comentarlo, a ver si hay algún tipo de correlación entre la materia y el tipo de evaluación, porque quizá eso también lo determina. Entonces, como veis aquí me sale la materia que impartís y dentro de esa, ¿qué tipo de evaluación hacéis? Por ejemplo, latín, que es más sencillito porque solo tienen dos tipos de evaluación, están entre portfolio, si no me engañan los colores, y examen de pregunta abierta. En matemáticas hay de todo, pero el mayor porcentaje, el 32%, se lo llama el examen de pregunta abierta, problemas, obvio, es matemáticas. Geografía e historia, su mayor porcentaje es proyectos, trabajos, es que los colores no puedo ponerlos, proyectos con trabajos. En historia, todos tenéis... Ah, ya, no, el no se me ha colado, ¿eh? No era para que contestéis, no sé, pero bueno, si no sabéis, poner a no, que es que esa se me ha quedado ahí. Este 25, a ver, voy a pinchar. Vale, ese es el número de personas, lo vamos a dejar en porcentaje que se ve mejor. Me confunden los colores, pero me atrevería a decir que todo este porcentaje de arriba es mapas conceptuales e infografía, o sea que lo uséis en todas las asignaturas, está genial. Y veo que no hay ningún profe de educación física. Vale, bueno, es interesante, pero como está bastante homogéneo, pues por lo que veo, y esto es interesante en el fondo, da igual la materia de la que hablemos, que todos estáis utilizando todo tipo de evaluaciones. No hay una super correlación ahí de que uno sucede una cosa. Así que es verdad que el latín, pero probablemente es porque solo tenemos a una persona, sí, probablemente dos personas utilizan dos herramientas. 224 respuestas, que sois más que participantes porque tenéis más de una. Vale, bueno, quería hacer una prueba. Sobre todo era para que conocieseis esta herramienta, pero además que vieseis las aplicaciones que tiene, pues para ver si había alguna diferencia en cuanto a asignaturas. Veo que no, pues perfecto. Entonces, antes de enseñaros mi flujograma, bueno, algunas recomendaciones que también están sacadas. ¡Ay! Se me han saltado. Están sacadas de la charla de Carlos, extraídas y las que desde la universidad hemos dado también a nuestros profesores y que son las mismas que se están recomendando desde todos los organismos institucionales que tienen que ver con la universidad. Entonces, bueno, la primera es que hay que ser flexible en la evaluación, hay que flexibilizarlo mucho más y tener en cuenta muchas cosas, que eso es lo que lo complica. Hay que tener en cuenta la metodología del profesor, obviamente, la pedagogía, la normativa, todo el tema de protección de datos, que sí que a vosotros os preocupa un montón, porque nosotros al fin y al cabo utilizamos en la universidad una herramienta interna con Moodle y nuestros alumnos están ahí ya inscritos, tenemos sus datos y es interno. No hacemos exámenes con plataformas abiertas, entonces, claro, ahí hay que ser muy cuidadoso y la verdad es que yo de esto no tampoco entiendo mucho, pero bueno, diré lo que pueda. Hay que tener en cuenta la tecnología, la brecha y la desigualdad digital, esto es importantísimo y seguro que os está pasando que tenéis alumnos que no tienen acceso a toda esta tecnología, entonces tienes un problema añadido de cómo le examinas. Entonces, esto nos obliga a ser muy flexibles con la evaluación y a moldarla un poco a la situación de cada uno y a la asignatura de cada uno y a todo.
Hay que revisar el sistema de evaluación por asignaturas. En la universidad hemos tenido que modificar incluso las guías docentes en muchos casos y publicarlas. Se hace un añadido a la guía que se ha publicado para que los alumnos conozcan los cambios. Y esto también es muy sensible porque, claro, una de las recomendaciones, que creo que la tengo ahora por aquí, es que se dé más peso a la evaluación continua. Eso es estupendo y eso debería ser obligatorio sin haber ocurrido esto, ¿no? Sin tener una pandemia de por medio. Pero a mí lo que me preocupaba cuando nos decían eso es que si un profesor de repente no ha hecho nada durante el curso, nada más que dar clase magistral, que sabéis que esto en la universidad pues pasa más, y no tiene nada que evaluar al alumno, tampoco era cuestión de ahora, en un mes que nos quedaba de clase, mandarle una tarea al alumno que no estaba programada, que no tenga sentido. O sea, que forzar ciertas cosas podía ser contraproducente. Entonces, ha habido guías docentes que se han tenido que adaptar y otras que no, que van a ir al examen y poco más. No usar tecnologías que no hayáis probado anteriormente, o sea, tampoco nos volvamos locos ahora y nos pongamos a intentar ser expertos en todas las aplicaciones y entonces para mi examen uso 3 que no controlo porque es fácil que os puedan fallar. Entonces, sin usar aquello con lo que os sintáis cómodos realmente y que haya tenido un periodo de prueba. Como a vosotros todavía os quedan unas semanas para las evaluaciones finales, pues usar estas semanas para esas pruebas y si fallan, pues nada, la descartáis. Pero hay que tener una curva de aprendizaje, no podemos lanzarnos, yo soy muy de lanzarme al vacío y claro, luego a veces pues me equivoco. Diversificar los medios de evaluación, esta es una recomendación importantísima, es lo que os decía, dar más peso a la evaluación continua y de no tenerla o no poderle dar todo ese peso, porque ya no tenía sentido, pues tampoco permitas que el alumno se la juegue a una prueba final. Entonces, pues si tú sueles hacer un examen tipo pregunta abierta y ya está, pues a lo mejor ahora tienes que hacer 2 o 3 pruebas como examen final para que así el alumno tenga más posibilidades por posibles fallos técnicos de internet, de lo que sea, o por todo lo que le acontece, porque el alumno también estará en una situación de mucho más estrés, que puede tener un montón de problemas familiares, nosotros también, entonces que ni ellos ni nosotros nos la juguemos a una prueba, sino que tengamos más variedad. Luego, completar la evaluación con escenarios síncronos o asíncronos, esto si fuese posible, o sea, si realmente vosotros podéis, incluso presenciales, ¿no? Tener opción al presencial. Si no, lo de síncronos asíncronos se refiere a cosas en directo, o sea, que el alumno está realizando su tarea o su examen o lo que sea, a la vez que está en contacto con vosotros por videoconferencia. Y asíncrono es que tú le mandas la tarea y él la hace, o bien en la hora que tú le fijas o dentro de su tiempo cuando pueda. ¿Vale? Serían los dos formatos. Entonces se puede combinar. No solamente yo hago el examen el lunes a las 5 y el que no esté conectado ya no lo puede hacer. Bueno, a lo mejor una prueba la hago así y la otra prueba es, tenéis la prueba abierta durante todo el viernes y me la mandáis cuando podáis. Para facilitar también a que todos tengan acceso a las pruebas. Luego, bueno, evaluar sobre una rúbrica con criterios de corrección precisos. Lo de las rúbricas o las listas de cotejo, de verificación, ahora pues es muy importante, quizá más que nunca, porque además podemos tener más problemas en cuanto a las evidencias que se nos puedan reclamar de pues, los exámenes que hagamos así en remoto, videoconferencias y demás. Entonces, cuanto más claros estén los criterios de corrección, menos problemas tendremos. Y luego lo último, pues incluir siempre retroalimentación, supervisión, seguimiento. Esto sobre todo, bueno, esto es obligatorio en una evaluación formativa durante el curso y ahora es muy recomendable también en una evaluación final, puesto que los alumnos quizá no van a tener tanta facilidad para venir a la revisión del examen, ¿no? Nosotros en la universidad sobre todo, pues pones la nota y luego ya el que quiera venir a revisar ya le das el feedback en la revisión. Ahora al hacerlo con estas plataformas digitales sí que estamos teniendo más cuidado en poner ya la corrección del examen, el comentario al alumno, dado que no tiene la facilidad de venir a la revisión y tampoco sería muy práctico hacer revisiones de muchas horas por videoconferencia. Entonces, bueno, conviene a nivel técnico y también por pedagógico, ¿no? Por metodológico. Entonces, bueno, vamos ya con mi flujograma, con el esquema que yo me hice para intentar poner las ideas en claro, porque pues eso, acabé dentro de un pequeño grupo de profesores en la universidad que nos encargaron de hacer una guía de cómo diseñar los exámenes en remoto y yo aún con la guía, que nos quedó al final un tocho de guía, pues no, luego cuando se lo tenía que explicar a alguien cómo decidir qué examen hacer no me quedaba muy claro.
En la universidad había dos preocupaciones importantes, que son las que me imagino que tenéis también vosotros, sobre todo los de alumnos de bachillerato, ¿no? Que seamos capaces con las herramientas del remoto evaluar resultados de aprendizaje, obviamente porque son exámenes, ¿no? Pero también que minimicemos el copieteo, las posibilidades de fraude. La verdad es que yo reconozco que al principio, sobre todo entre mis compañeros, la mayor preocupación era lo de que iban a copiar, que ahora iba a ser muy fácil copiar y que entonces cómo hacíamos exámenes y demás. Entonces, desde las universidades hemos optado por dos mecanismos. Uno es utilizar una herramienta que no sé si vosotros conocéis o si podéis disponer de ella, se llama Proctoring. Creo que Proctoring es como el general y luego hay marcas, diferentes marcas. Yo aquí con la tecnología me pierdo. Bueno, el Proctoring es un sistema de vigilancia automático que hace que, bueno, bloquea, el alumno tiene que descargarse un programa, esto se usa junto con nuestra plataforma de Moodle. Y entonces el programa lo que hace es grabar al alumno constantemente, tiene que tener la cámara encendida, le está grabando y además bloquea la pantalla para que el alumno solo pueda estar haciendo el cuestionario. Esto sí, es para cuestionarios, no vale para otro tipo de examen. Entonces no puede cambiar de pantallas mientras hace el cuestionario. Y cualquier incidencia que haya, si el alumno ha mirado para otro lado, si se ha movido del sitio, se ha levantado en la mesa, si alguien ha entrado en la habitación, cualquiera de esas cosas, el programa lo detecta y luego te hace un informe y te lo da. Entonces eso pues a muchos profes les da tranquilidad y sí que se ha hecho sobre todo con exámenes que requerían, digamos, un extra por el tema de certificaciones, pues por ejemplo los de medicina. Los alumnos de medicina sí que han hecho los exámenes con Proctoring, porque bueno, pues por su casuística particular, porque son alumnos que luego van a optar al MIR y todo eso, pues para mantener, digamos, la calidad frente a otras universidades teníamos que hacerlo con vigilancia. Sin embargo, en general desde la universidad hemos animado a los profes a intentar diseñar un examen que no requiera de esta vigilancia, porque al final es un sistema tecnológico que también puede fallar, que a los alumnos también les generaba un estrés porque algunos pues no tenían webcam, muchos comparten ordenador con otro familiar, o sea, no sé, que no siempre es tan fácil. Y además, bueno, no queríamos depender solo de eso. Y como os digo, tampoco sirve para todos los modelos de examen, porque es sobre todo para exámenes que se hacen con el cuestionario de nuestro aula virtual. Si un profesor tiene que hacer un examen de química en el que el alumno tiene que estar pintando moléculas y demás, el programa estaría volviéndose loco pensando que el alumno está copiando porque está pintando o escribiendo en la mesa. Entonces no nos valía para todo. Entonces pensamos, bueno, pues ¿cómo recomendamos a la gente diseñar un examen? Y a mí me gusta partir siempre desde la pedagogía. Entonces, por eso veis que aquí arriba las dos ideas principales... Ay, mirad, hay una pregunta que viene. Esta imagen. Ah, perfecto. Yo os la paso. La compartí ya por las redes, pero os la mandaré. Se la mando a Elena para que tenga calidad. Además, la he adaptado para vosotros porque la primera que hicimos fue con herramientas de Moodle, las que íbamos a usar los profesores de mi universidad. Entonces, ahora he metido herramientas las que yo conozco y algunas solo las conozco de oídas, tengo que reconoceros. He visto que algunas de estas herramientas las tenéis en vuestra página web y seguro que algunos de vosotros controláis más que yo. Y lo que he hecho ahora es traeros tutoriales para que podáis aprender todas, ¿vale? Entonces, la idea, como os dije, parte de la pregunta inicial es desde la pedagogía. Porque yo creo que para diseñar un examen lo más importante es que seamos coherentes. Primero que tengamos sentido común y pensemos, el alumno no solo piensa en copiar, el alumno también está sufriendo en su casa, tiene familiares enfermos, sus padres han podido quedarse sin trabajo, ellos están, fijaos, vuestros adolescentes, bueno, los míos que son también como adolescentes, 1 mes y medio sin tener relaciones físicas y cercanas con sus amigos, con sus parejas, o sea que hay que pensar también en cómo están ellos, ¿no? Entonces, se me ha ido lo que os estaba diciendo. Bueno, os decía, sí que hay que ser un poco de sentido común con eso, con esa situación y luego coherente con cómo habéis enseñado vosotros. Porque a mí lo que me daba mucho miedo, si le lanzaba el cuadradito, este verdecito tan mono aquí, ¿no? De diseña un examen que te permita hacer preguntas que evalúen resultados superiores de aprendizaje. Lo ideal, ¿no? La taxonomía de Bloom, te la coges y dices, pues preguntas que sean para analizar, comparar, evaluar, diseñar, crear, que creen un proyecto en el examen, genial. Pero eso es genial si tú has enseñado a los alumnos para eso. Que no lo toméis como yo es que lo que hago es preparar a mis alumnos para un examen. No, les estoy preparando realmente para que sepan hacer estas cosas. Lo digo por experiencia propia, porque cuando yo empecé la universidad, y esto nos pasa yo creo a muchos profesores jóvenes cuando llegamos,
y no sabemos dar clase, yo soy bióloga, no sé nada de pedagogía y entonces doy unas clases estupendas luciéndome y para que vean toda la biología que sé. En ningún momento se me ocurre comprobar si los alumnos están aprendiendo o no, yo solo voy allí a soltar mi chapa y luego, eso sí, mis primeros exámenes fueron exámenes de súper pensar. Eran exámenes muy currados, o sea, me los trabajé mucho, estaban muy bien diseñados, pero es que yo no había enseñado de esa manera a mis alumnos, o sea, yo no les había enseñado a pensar, solo les había vomitado conocimiento, ellos tenían claro que yo sabía mucha biología, pero ya está, ¿vale? Y reconozco que mis primeros años de universidad fueron así, bueno, por lo menos los 2 primeros, hasta que vi las evaluaciones, primero cuando veía que me suspendían, no os digo el porcentaje, pero un porcentaje altísimo de la clase, y segundo cuando me leí las evaluaciones que me hacían los alumnos y decía, vale, aquí esto está fallando. Es verdad, en mi defensa diré que así es como me habían enseñado siempre, porque es que yo, desde que recuerdo, nunca he dado una clase que no sea magistral, nunca me han puesto a trabajar en equipo, ni cosas de esas que hacemos ahora. Total, que me enrollo. Que está muy bien hacer un examen genial, pero ahora no es el momento de sorprender al alumno. Tenemos que hacer un examen acorde a nuestra metodología docente, a nuestra asignatura, a nuestra forma de enseñar, a todo eso, ¿vale? Y solo cuando tengamos la confianza de, bueno, yo sé que mi alumno puede hacer un examen de pensar, como dicen ellos, entonces se lo hago. Yo lo digo sobre todo porque a mí me daba miedo cuando lanzábamos esto en la universidad y que muchos de mis compañeros hiciesen exámenes de pensar, cuando lo que hacen en clase es solo transmitir conocimientos. Es verdad que son mayores los chicos, que ellos deberían buscarse sus maneras y saber aplicar siempre los conocimientos. Pero yo lo digo por experiencia propia. Mis exámenes de pensar al principio no funcionaban y me suspendían muchísimos, un porcentaje elevadísimo de alumnos porque no les había dado tiempo a pensar, ¿vale? Oye, podéis interrumpirme, que de verdad que yo, si no me enrollo. Entonces, que tu examen puede ser así, genial, porque ahí ya estás minimizando mucho las posibilidades de copiar. Si es un examen de pensar, lo ideal sería ahora mismo que puedan hacer exámenes con los apuntes delante. Yo reconozco que eso todavía no me atrevo, pero depende de la asignatura. Si lo pueden hacer con los apuntes delante y lo que tienen que hacer es aplicar, fenomenal. Ahí ya es que no tienes de lo que preocuparte. Que no, pero no porque seas mal profesor ni nada, sino porque es que tu asignatura es súper descriptiva. Porque tú al final lo que necesitas es que memoricen tal, que tu examen va a ser que indiquen cosas, que señalen, que enumeren, que describan, que definan, que de verdad que tampoco está mal, o sea, que es que a veces es así y es lo que tiene que ser, pues bueno, pues vamos a tener un poco más cuidado con cómo diseñamos el examen para minimizar las posibilidades de copiar. Porque es verdad que si ese examen es así, es más fácil hacer corta-pega, ¿no? Copio de mis apuntes y lo pego en el examen, que si es de pensar, porque entonces ahí no vale el corta-pega. No sé si me entendéis, me imagino que sí. Entonces, decidiendo esto, pues decíamos, bueno, pues que es de pensar el examen. Vamos a poner que el lado de la izquierda son los exámenes de nivel cognitivo superior. Entonces, pues luego tenemos otras preguntas que veis que al principio coinciden en los dos. ¿Pongo el mismo examen para todos? Si pongo el mismo examen para todos, bueno, primero empiezo por exámenes orales porque en esta situación, si además no queremos que copien, pues lo mejor es hacer un examen oral. Claro, depende de cuántos alumnos tengas. Entonces, si puedes hacer un examen oral y además tienes pocos alumnos, nos iríamos a un oral síncrono. Y veis que aquí os he puesto herramientas de videoconferencia. Nosotros tenemos de media unos 90 alumnos por asignatura, entonces no era viable hacer un examen síncrono con los alumnos, un examen oral. Entonces podemos hacerlos por grabados, asíncrono. Y aquí os he dejado, yo os enseñaré algunas herramientas de cómo grabarse vídeos. Por ejemplo, una de las partes de mi examen va a ser que el alumno se grabe una pregunta que voy a lanzarles a todos y que se grabe explicándola. Porque así al final estás viendo y también pues quiero pensar que si la estuviese leyendo o se la hubiese copiado, pues sería capaz de detectarlo al verle a él durante la explicación. Entonces, así es como lo fuimos haciendo. Y luego, otra opción, ya irnos a los exámenes de tipo test, de pregunta abierta y demás. Aquí fijaos que os he puesto, y en los dos casos, 3 cuadraditos que pone I-O, por lo que os decía antes de la recomendación. La recomendación es que no se la jueguen a una sola prueba y que además diversifiquemos la forma de evaluar. Entonces, nosotros desde luego desde la universidad estamos recomendando a los profes que hagan exámenes que mezclen tipos de exámenes.
y que además siempre con un descanso, ¿no? Por ejemplo, el profesor que antes solo hacía examen tipo test de 80 preguntas, pues que ahora haga un test de 30 preguntas, descanso, un examen de pregunta abierta, descanso y quizás una pregunta oral, que es mi caso. Yo, por ejemplo, voy a hacer eso, un test, unas preguntas cortas, preguntas abiertas cortas, y luego la de desarrollo que he hecho siempre, que la voy a pasar al oral. En realidad, ya era mi manera de evaluar. Es otro de los cambios que yo hice con los años. Al principio que hacía este examen guay de pensar, que no funcionó, luego lo hacía solo tipo test, porque el tipo test tardas mucho en ponerlo, pero luego se corrige muy cómodo. El tipo test yo pensaba que además, como me permitía relacionar todos los temas, pues me permitía evaluar todo y era súper objetivo. Pero luego el tipo test también tiene sus fallos, porque el tipo test al final pues que solo estés haciendo una evaluación de reconocimiento, porque el alumno ve el texto escrito y ya lo reconoce, entonces no necesita a lo mejor haberlo entendido o haberlo memorizado todo. Bueno, tiene sus carencias. Y además a mí los exámenes tipo test me quedan muy difíciles y me seguían suspendiendo mucho. Entonces lo empecé a mezclar con, bueno, hago tipo test, pero si yo además quiero evaluar otras competencias, no puedo hacer solo tipo test. Entonces empecé a hacer también pregunta abierta, resolución de casos prácticos, casos clínicos, y así la cosa fue mejor. Entonces ahora Noelia, se recomienda hacer eso. Dime. Noelia, una pregunta del chat, es del Flipgrid. Preguntan que se me pareció que grabó el audio después, que si puede ser. ¿Cómo? Que se grabó el audio después, que si puede ser. ¿Que se grabó el audio después de qué? María Jesús, ¿puedes abrir el micrófono y explicar un poco tu No pregunta? entiendo la pregunta. Sí, mira, pues yo les puse, hola, buenas tardes, soy María Sí, Jesús. hola. Pues yo les mandé una actividad que tenían que grabar un audio, o sea, un vídeo en Flipgrid y colgarlo. Y me dio la sensación de que, bueno, había alguno que se notaba que tenía alguna cosa ahí que estaba leyendo y tal, pero en un caso en concreto yo dudaba porque, que no importa, pero sí que es verdad que decía que había hecho el vídeo y luego había montado el audio, que creo que sí que, por eso te preguntaba si puede ser o es que ya yo a veces van Que más sí, allá que de lo sí, que se da esa debes. opción. Puede ser que tengan esa opción, sí. Porque en teoría el Flipgrid es para grabar un vídeo y a mí me Y gusta, es una compartirlo. herramienta chula por eso. Y ya Sí, te no digo, lo he utilizado mucho, pero creo que sí que pueden hacerlo, de editarlo y poner claro, luego un audio encima. vale, Podría ser. vale. Con lo que al final tampoco dices, es una herramienta, tú ya sabes las trampas que te pueden hacer, pero bueno, Claro, algo. también el tiempo que tú les des para subirla. Me vais a perdonar, me acabo de dar cuenta que ya son menos 20, así que voy a pasar rápido para ir a herramientas, porque no me he dado cuenta que me estaba enrollando tanto. Entonces, bueno, entendéis el esquema, luego lo miráis vosotros con calma. La última parte que sí que quería mencionar, pero vamos a verlo con herramientas, es lo de aleatorizar sí o no. Lo de aleatorizar, tanto para preguntas tipo test como para preguntas abiertas, lo recomendamos más en este lado, ¿no? A los que tengan que hacer exámenes en los que se supone que es más fácil copiar porque son más descriptivos y tal. Entonces, esto de aleatorizar quiere decir que generemos diferentes modelos de examen. Es en lo que más hemos incidido estos días en la universidad, en las formaciones que hemos dado a los profes, es que creemos diferentes exámenes, pero no solamente cambiando el orden de las preguntas, sino generando más preguntas diferentes, quiero decir. Por ejemplo, yo cuando hago un examen tipo test en el presencial, lo que hago es hacer varios modelos de examen en el que las preguntas cambian de orden y cambian de orden la respuesta, pero no me invento preguntas diferentes para cada modelo de examen. Sin embargo, ahora para el remoto, y yo esto ya lo venía haciendo en las evaluaciones parciales cuando lo hago online, lo que le pedimos a los profesores es que generen un banco de preguntas mayor de las preguntas que van a usar para el examen, para luego crear exámenes diferentes. Vale, entonces, por ejemplo, veis que aquí en el cuadrito te pone examen tipo test, crear, esta es la recomendación, y es una recomendación que hemos sacado a partir de diferente bibliografía, y no es una norma, y en la universidad, pues pocos profes van a tener tiempo de hacer esto, pero esto sería lo ideal, yo os cuento como lo super ideal y luego para lo que nos dé la vida, ¿no? Entonces sería, para un examen tipo test de 30 preguntas, deberíamos generar 150. Insisto, esto es en la universidad y para un tipo de examen muy concreto. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un banco de 150 preguntas y de ahí saco diferentes, o sea, cada alumno, el sistema les genera un examen de 30 preguntas, pues salen exámenes diferentes. Obviamente hay preguntas que se repiten en diferentes exámenes, pero eso minimiza mucho las posibilidades de que los alumnos estén mandándose los pantallazos y se puedan copiar. Claro, para esto tienes que organizar un banco de preguntas por categorías, de manera que a cada alumno le salga un examen equivalente a otro.
O sea, que no resulte que a uno le han salido las 30 preguntas más fáciles o 30 preguntas del tema 1 y 3 y ninguna del tema 8. Entonces tienes que organizar tu banco de preguntas y decirle al sistema, quiero que este examen tenga 3 preguntas del tema 1, 2 del tema 3, 5 del tema tal. ¿Entendéis? En este caso, a la izquierda le puse menos, pues crear 90, 150 preguntas para un test de 30, porque si se supone que son preguntas de nivel cognitivo superior, como ya tienen esa dificultad, pues quizá no haga falta que nos curremos un banco de preguntas tan amplio. Entonces, esto es una de las cositas que estamos recomendando para minimizar el objetivo 2, no lo de que no se copien mucho, y luego otra es lo de ajustar el tiempo. Yo en el presencial les suelo dar 1,5 minutos por pregunta tipo test, pues ahora les voy a dar 1 minuto para ajustar un poco el tiempo y evitar pues el pantallazo y el mandárselo por WhatsApp, que es inevitable que lo hagan si les das mucho tiempo. No lo hacemos con el objetivo, por lo menos yo no pretendo que el objetivo sea fastidiar al alumno, sino bueno, ser justos con la evaluación. Y en las preguntas abiertas se puede hacer lo mismo, también puedes generar un banco de preguntas para que se generen exámenes diferentes. Entonces, vámonos a las herramientas porque si no, no avanzamos y no quiero ocuparos mucho tiempo. Y como os digo, no las controlo todas. Entonces, para los exámenes orales, pues si no lo podéis hacer por videoconferencia con los alumnos porque sean muchos, pues pedirles que se graben un vídeo. Flipgrid es una opción, os he dejado aquí un tutorial de Rosalía Arte, ¿vale? Que os lo explicaría mejor que yo, porque yo la verdad es que la he usado ahora con lo del remoto solo un par de veces. Esto es muy buena herramienta para evaluación formativa y para coevaluación, porque los chicos se pueden dar feedback entre ellos. O sea, el vídeo lo puedes poner que sea público para que los alumnos se den feedback entre ellos. En un webinar que estuve el otro día también comentaban que se pueden incluso dar feedback entre diferentes clases. O sea, imagínate que los alumnos de bachillerato preparan un vídeo en inglés o sobre una materia para que los alumnos de la ESO lo vean y aprendan y lo evalúen, o sea que puede haber, tiene como mucho potencial. Ahora para examen final, bueno, pues se podría utilizar, pero habría que saber muy bien cómo limitar el acceso para que lo veas solo tú y no lo vea el alumno, que se puede hacer. Y luego les podéis pedir que graben un vídeo, pues si, por ejemplo, con PowerPoint o con Screencastify, tiene la ventaja de que graba la pantalla a la vez que se graban ellos. Entonces, con esto, por un lado, puede ser interesante que graben la pantalla porque ahí es donde tienen el esquema que ellos se han realizado o simplemente la pregunta de examen y de paso tienen la pantalla grabada, con lo cual no pueden estar viendo otra cosa. O sea, si tú dices, no, mientras que proyectas la pregunta, me la estás contestando y te grabas y me lo envías. Entonces, bueno, como tienen que estar mirando a la cámara y a la pantalla, pues podría ser una manera de tenerlos vigilados. No es una vigilancia ficticia, pero nos puede dar cierta tranquilidad. Y luego todo esto sería limitarles el tiempo. No lo he puesto aquí, está en la parte baja del flujograma, pero para compartir estos vídeos tendríais que usar las herramientas que uséis para compartir archivos con ellos, pues el Google Drive o Google Classroom o lo que tengáis vosotros, vuestra plataforma. Entonces, limitando el tiempo, abres la pregunta, contestas y en 10 minutos me tienes que haber enviado el vídeo. Bueno, podéis minimizar un poco lo de copiar. Os quería preguntar antes de seguir, porque para mí tiene ventajas el oral, pero también tiene inconvenientes. ¿Se os ocurre así cosas que podáis lanzar? Podéis escribir desde el móvil y así veis otra manera de utilizar Mentimeter con pregunta abierta. Entonces, el examen oral yo creo que está muy bien en esta situación porque es como que vigilas al alumno a la vez que te comenta. El tiempo, no sé si es ventaja o desventaja. Yo creo que es desventaja, ¿no? Lo del tiempo, porque si tienes 90 alumnos, como tengo yo en cada asignatura, a 10 minutos por pregunta, imagínate, o más. Claro, eso es un inconveniente. No sé si se os ocurre algún otro. Para mí hay otro, bueno, por lo menos en la universidad. Entonces, la posible solución, lo que voy a hacer yo, por ejemplo, con mis 2 asignaturas en cada una tengo es unos 90, 100 alumnos, para no tirarme horas con ellos, es que lo van a grabar. O sea, voy a hacer un examen oral de la pregunta además más importante del examen, que es el caso clínico, me lo tienen que explicar en una grabación y me la tienen que enviar. Es verdad que en Moodle tenemos la herramienta que se graban en el momento y se queda subida. Noelia. Desventaja ponen por aquí subjetividad. Vale, eso lo tenemos que intentar solucionar teniendo una rúbrica muy clara. O sea, si tú la pregunta antes de lanzarla al alumno tienes claro, estos son los puntos que tienen que explicar. Podríamos quitarnos subjetividad. Dime.
Noelia, bueno, es una pregunta, pero lo podemos meter en inconvenientes, ¿no? Sí. Dice, intentamos evitar que se pasen información entre ellos, pero ¿qué se puede utilizar para que alguien en casa o a través de conexión digital con conocimiento suficiente pueda Claro. ayudarle o hacerlos por ellos, ¿no? Y también por ahí, por otro chat, me han comentado que hay gente que se está ofreciendo para hacerlo de forma profesional, ¿no? Sí, 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 a nosotros también nos han llegado a un profe nuestro, de hecho, le ofrecieron dinero por ayudar a un alumno en química. Claro, si lo haces en directo, yo creo que ya no tienes ese problema. Si lo haces grabado y ajustas muy bien el tiempo, o sea, tú abres la pregunta, les lanzas la pregunta a tal hora y me la tenéis que subir en este tiempo, y como es una grabación, es que tú le vas a ver a él, o sea, que si tienen a alguien por detrás, a ver, que no es vigilancia, pero es lo único que podemos hacer ahora. Ya. Lo que pone aquí un compañero me parece interesante, no da tiempo a pensar, es muy lento, les puede poner nerviosos, hay alguno que se expresa mejor. A mí eso es un gran inconveniente. Mis alumnos, de hecho, cuando les dije que iba a haber examen oral, al principio se pusieron muy nerviosos, porque no tenemos cultura. Yo no sé en los institutos si la cosa ha cambiado mucho. Yo nunca tuve un examen oral y tampoco en la universidad, y en España en general yo creo que no hay cultura de examen oral. Entonces, como no están acostumbrados a ello, mis alumnos sí que hacen muchísima exposición de trabajo. O sea, en esto son buenísimos, porque en todas las asignaturas les hacemos exponer 3 veces y son muy buenos, pero no es lo mismo que el examen oral. Entonces, yo les he asegurado que les voy a dar el tiempo que tendrían para escribirlo, y al final eres más rápido hablando que escribiendo. Entonces, pensaba darles un pequeño tiempo para que se hagan un esquema mental y me lo expliquen. Pero para mí el mayor inconveniente, y por eso también me cuesta recomendar el oral, es, ojo, que es que nuestros chicos no están acostumbrados. Quizás sea el momento para empezar a hacerlo, y de hecho de aquí a los exámenes finales podríais hacer alguna pruebecilla, pues con Flipgrid, o que se graben un pequeño vídeo para explicar algo. Y un compañero dice, hay algunos que se expresan mejor, algunos se expresan mejor hablando que escribiendo, otros al revés, pero bueno, es que también es una competencia que tenemos que trabajar y que algunos a lo mejor tenéis. Ventaja la cercanía, inconveniente, están ya un poco saturados de videollamadas. Claro, pues en lugar de la videollamada lo puedes hacer que se graben. De respuesta, hay contenidos complicados de evaluar como análisis sintácticos, análisis. Claro, es que no todo vale para todo, no sé si lo he dicho, pero no todos estos tipos de exámenes nos valen a todos. Obviamente, un oral de filosofía estaría genial, pero a lo mejor un oral de gramática o de química, pues es más complicado. Por ejemplo, el de química, si tiene que desarrollar la fórmula. En la universidad lo que estamos haciendo, y es un poco también como amenaza disuasoria, es decirles, y lo tienen ellos en la normativa que han recibido, que una vez finalizado el examen escrito, el profesor puede, al azar o porque tenga sospechas de alguno, pedir que se dé una explicación oral de alguna pregunta. ¿Vale? Lo digo por lo de química que me ha acordado. Si un profesor de química, cuando termina, puede seleccionar a varios alumnos, hacerles la videollamada, explícame el problema 4. Entonces, se está usando, algunos lo harán realmente, y sobre todo si tenemos algún tipo de sospecha de que algún alumno haya copiado, porque haya mucha incoherencia entre lo que ha hecho durante todo el curso, por ejemplo, y el resultado del examen. O sea, obviamente si un alumno ahora paga a alguien para que haga el examen, es que se va a notar mucho. Pero aún así, el hecho de decírselo, yo creo que ya es un poco disuasorio para los chicos para que no copien, para que se esfuercen en hacerlo. Yo os diré que estos días he hecho ya, tuve que hacer parciales, un par de parciales con cada grupo durante el mes y medio que hemos estado de confinamiento, y no he tenido, o sea, no me han copiado en masa. Es que los resultados son súper coherentes y coincidentes con lo que sacaban ya en el presencial. Los que sacan buenas notas han seguido sacando buenas notas, los que no. He tenido suspensos, que a veces dices, jolín, no te has podido hacer un post-it ahí con las 4 cosas básicas. Pues sigue habiendo suspensos, entonces, bueno. Pero sí, no hay respuestas para todos. Dime. Quizá algún comentario respecto a lo que decías antes de hacer exámenes con apuntes delante, ¿no? Hay una pregunta de estas en el chat. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la pregunta? Y me ha parecido entender que decías que es bueno hacer exámenes con apuntes delante. Claro. Quizá en qué condiciones, ¿no? Se hace eso. ¿Que en qué condiciones? Añado yo un poco completo. Sí, hay profesores, yo tengo algún compañero, bueno, justo de mis grados, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente de educación, ahí en la universidad, sí que utilizan mucho esa forma. O sea, haces un examen con los apuntes porque el examen es aplicar el contenido. O sea, que no te preocupe tanto, o sea, que no lo pueden copiar, no tienen ese problema exacto en tus apuntes.
entonces, bueno, pueden consultar, imagínate, pues un profesor de economía, que sí, tú tienes ahí el material, pero ahora yo te voy a poner un caso práctico y tienes que saber utilizarlo. Entonces, esto no vale para todo, es que ninguna de las cosas nos van a valer a todos igual, porque cada profesor, cada materia tiene su historia. Pues yo, no sé, el profesor de historia o de geografía, quizá hacer un examen con apuntes es complicado, porque ¿qué va a aplicar? Si es más el conocer, pero no lo sé, o sea, es que depende mucho de la materia y de Sí, cómo lo hayas trabajado también en clase. Yo sí. ya te digo que yo me he pensado mucho lo de utilizar apuntes y no tengo todavía ese nivel de confianza porque por mucho que yo les ponga un caso clínico para que apliquen los conocimientos, yo doy fisiología, pues es que con los apuntes delante, claro, no les haría falta estudiar casi. Dime, creo que hay otra pregunta por aquí también. Sí. Ah, bueno. Era un comentario de texto, por ejemplo. Claro, es que, ¿ves? Hay cosas que depende. Claro, o ¿Tenías sea, esta pregunta, Elena? sí, dice, para evitar copias, con un comentario que hacen. Para evitar copias hay una app llamada Turnitin, no la he usado. Indica cuánto se ha plagiado o copiado, es una aportación que hacen, ¿no? Está en ¿Cómo el se llama la aplicación? No te he oído bien, se cortó. Turnitin. Ah, pues no la conozco. Ujú. Claro, es que en lo que son con herramientas externas, como yo no tengo que evaluar con esas, estas las he utilizado para evaluación continua, para formativa. Porque de hecho con las herramientas de nuestra plataforma nos hemos puesto las pilas ahora, que nos obligan a utilizarlas para la evaluación final en remoto. Pero reconozco que había muchas cosas que no conocíamos hasta ahora. Entonces, si seguimos un poco con las preguntas escritas, test, pregunta abierta, problemas, bueno, pues igual, yo os he puesto aquí una serie de herramientas que son, pues, yo creo que están bastante bien y os quería contar las que controlo un poco más si me decís que no las conocéis la mayoría, si no las podemos pasar. O sea, yo recomendaba Socrative, a mí me gusta mucho Socrative y la utilizo muchísimo. Google Form también tiene mucha, bueno, se usa igual. Quizit, estas serían como las tres para hacer cuestionarios que te permiten bueno, Sócrates pregunta tipo test, verdadero y falso, pregunta corta, pero Google Form, por ejemplo, también permite preguntas de desarrollo. Luego, Nearpod, también os la puedo enseñar ahora. Nearpod es parecido a lo que estoy usando yo ahora, Mentimeter, con la ventaja de que el Nearpod en la versión gratuita tiene muchas más opciones que Mentimeter. A mí me encanta Mentimeter, pero en la versión gratis te deja meter solo 3 diapositivas. Nearpod tiene herramientas muy chulas que ahora os enseño rápidamente. Entonces, es más que para un examen final, es muy buena para la interacción del alumno, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Durante la presentación y para una evaluación formativa, pero bueno, también se podría plantear como examen final, sin meter contenido, solamente preguntas. Y luego Edpuzzle es una herramienta de vídeo, os contaba el otro día, en la que insertas preguntas en un vídeo. Entonces, si tu examen es así, yo qué sé, se me ocurre un profesor de educación física que pone un vídeo y va lanzando preguntas relacionadas con la temática del vídeo, o encuentra el fallo de tal jugador, entonces también se podría usar para examen, Edpuzzle. Os he dejado... Noelia, Dime. esto de vídeos preguntan que cuánto tiempo les dejas desde que les dices el enunciado del examen hasta que te mandan la respuesta en un vídeo. Dice, por ejemplo, para la resolución de problemas. Para el oral, para lo que sería que se graben ellos la respuesta. Es que, claro, depende mucho de la pregunta, de lo que le vayas a preguntar y el tiempo que necesiten ellos para desarrollarla. Si es un problema matemático, imagínate que quieres que lo hagan y que además luego lo expliquen a cámara, pues a lo mejor requiere 10 minutos, yo qué sé, pero si es que no sé decirte. Yo ni siquiera tengo clara el tiempo que les voy a dejar yo para mi pregunta, para mi caso clínico. Yo creo que si lo tienen muy claro, en 5 minutos me lo podrían explicar, pero sí que para que no se estresen les quiero dejar un poco más de tiempo para que la piensen. Entonces, es que no te puedo decir un tiempo porque depende mucho de... O sea, vosotros tenéis que saber cuánto necesita tu alumno para poder desarrollar esa idea y explicarla. Sí que tengo claro para el tipo test, pero tampoco. El tipo test yo voy a darles 1 minuto por pregunta, pero porque mis preguntas no requieren cálculo. La profesora de estadística, que también les hace preguntas tipo test, como requiere hacer cálculos, les tiene que dejar algo más tiempo. Y luego aquí se han añadido tutoriales también, algunas cosas os las cuento ya ahora, otras las he dejado con tutoriales, y descubrí recientemente, pues buscando para esto, si habría alguna aplicación en abierto que hiciese lo que os comentaba yo que vamos a hacer en la universidad, de generar un banco de preguntas para que luego los exámenes sean diferentes.
porque de verdad que es que de esa manera y ajustando el tiempo es mucho más difícil copiar. Entonces encontré el blog de este chico, no he puesto aquí el nombre, pero ahora os lo enseño, que ha creado una plantilla de Excel, o sea, una plantilla que tú te descargas, que la usas para rellenar, para hacer ahí las preguntas del examen, y luego desde ahí creas el cuestionario de Google Form. Y Google Form, acoplado con esta otra herramienta, con Timify, te permite ajustar tiempo, poner el tiempo en el que el cuestionario se abre y se cierra, ¿no? Para los que me preguntan el tema del tiempo. Bueno, pues tú les puedes poner un cuestionario que se abre a las 5 de la tarde, se cierra a las 5:30 y que además te manda información sobre lo que contesta el alumno y no. O sea, que herramientas sí que hay. Yo creo que ahora sí que os quería contar alguna. ¿Os parece? No sé si la gente conoce estas herramientas. Si conocéis, por ejemplo, Socrative y las vemos... Cuéntalas, porque Sí, en el cuestionario hay un poco de todo, ¿no? de inscribirse la gente lo preguntaba. Vale, genial. Yo me he dejado aquí abierto un poco de todo, entonces vamos a las prácticas. Ay, es que es súper tarde, Elena, me tenías que haber dicho que acelerase. Perdonar, antes de eso, os había puesto aquí para qué usar Socrative. Es, como os digo, herramienta de evaluación formativa súper útil. Y si no la habéis utilizado, recomiendo utilizarla en estos días y así os familiaricéis con ella para los exámenes finales. Y aparte de ser de evaluación, es que te asegura la interactividad del alumno. O sea, esto que estoy haciendo con vosotros de obligaros a contestar preguntas con Mentimeter, ahora que no podéis ver a vuestros alumnos, pues es la manera de que ellos puedan seguir la presentación y puedan contestar y de que tú tengas el feedback, ¿no? Entonces, Mentimeter te deja hacer un montón de cosas, vamos a verlas ya directamente en acción. Yo me voy a meter os tenéis que hacer una cuenta como profesores. Yo estas cosas siempre me las hago con la cuenta de Google y así vas más rápido. Bueno, a ver si ahora se conecta rápido. De hecho, os diría que os conectaseis también, pero mira, para no volveros locos, como ya estáis en Mentimeter, no hace falta. Pero tú cuando te haces una clase, y también Socrative me gusta mucho porque también en la versión gratuita puedes hacer ya de todo. La versión premium aporta un poquito más, pero no es fundamental. Entonces, cuando te quieres meter como alumno, si los alumnos se quisiesen meter, tendrían que... ¿Ves? Darían a Socrative Student, vosotros ahora os podéis meter como estudiantes, os saldría esta imagen de aquí, meteríais el nombre de mi aula, de mi habitación, que es homeostasis con mayúscula. Solo tengo un aula porque estoy en la versión gratuita y ya os digo que es suficiente. Y luego os aparecería esta pantalla en el móvil. Entonces, si te metes en mi aula, cualquier cosa que yo ahora haga en Socrative la podríais contestar. Entonces, Socrative tiene dos opciones así, o tres opciones interesantes. Una es la de hacer exámenes, pruebas. Yo voy a generar aquí una nueva, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Doy a añadir prueba. Puedo importarla. También hay una... si yo doy a importar ahora, me descargaría una hoja de Excel donde rellenar el cuestionario para luego importarlo. Esto es mucho más rápido que hacerlo aquí pregunta a pregunta, ¿vale? Pero bueno, ahora voy a hacer pregunta a pregunta solo para que veáis rápidamente el tipo de pregunta. Entonces, añade una pregunta para comenzar. Tengo tres opciones de respuesta múltiple para el típico examen tipo test, de verdadero o falso o respuesta corta. Entonces, nada, respuesta múltiple, como veis aquí. Metes aquí la pregunta, las posibles respuestas, puedes añadir más respuestas. A cada respuesta le puedes añadir una imagen, igual que a la pregunta le puedes añadir una imagen. Y luego lo más importante es que le puedes dar feedback. Esto es lo que a mí más me gusta, ¿no? Que le puedes dar aquí una explicación. Puedes añadir verdadero y falso, igual. Pones la pregunta si es verdadero o falso, o sea, el enunciado y pondrías la explicación. Y luego respuesta corta. La respuesta corta no te deja meter mucho texto, o sea, es realmente una respuesta corta, una palabra, una frase muy corta. Y además esta sí que requiere normalmente que la corrijas tú a mano, porque tendría que ser la respuesta muy exacta para que te la dé correcta. O sea, si es poner un nombre, si yo les pregunto, pues yo qué sé, una hormona pancreática que aumenta la glucemia, entonces me dicen, el glucagón, si lo ponen exactamente como yo lo he escrito, en mayúsculas y sin espacios y tal, me la va a dar correcta. Pero como ya te metan un espacio, una falta de ortografía, te la da incorrecta. Entonces, bueno, es la manera de ir haciendo preguntas, es súper, súper sencillo, como os digo. Y una vez que tienes las pruebas creadas, perdonad, las puedes lanzar en diferentes formatos. Mirad, esto es lo interesante. Yo lanzo la prueba, ¿vale? Fijaos que pinchando aquí, que voy muy rápido, creo las pruebas, estas son los exámenes que yo tengo, añado prueba nueva,
y desde la página de inicio lanzo la prueba. Entonces voy a lanzar una prueba para que veáis cómo se ve. Una que me hice aquí de prueba para otro webinar que se llama Montañas del Mundo. Y digo, siguiente. Entonces, tengo 3 maneras de utilizar este cuestionario, este examen que he hecho. Puedo usar la opción de feedback instantáneo. Esto quiere decir que a los chicos les va a salir la respuesta, o sea, la explicación en el momento. Puedo pedirnos los nombres, ¿veis? Lo puedo hacer anónimo o puedo pedirles el nombre si lo quiero registrar. Podría ordenar las preguntas aleatoriamente o no. Esto lo puedo poner como opción. Y también puedo poner que al final les dé la nota o no. O sea, esto es lo que me viene por defecto, pero veis que yo todo esto también lo puedo poner. Que sean aleatorias, demás, y además que dé feedback. Noelia, Y esto lo puedes... Sí. ¿sabes si se puede importar desde Classroom el cuestionario? Uno que tengas en Classroom, yo no lo sé. Es que no manejo Classroom, pero tendrías que pasarlo. Si queréis, vemos en un momento el formato de importar, lo que te genera es una... ¿Ves? Lo que te pide es elegir archivo. Si el Google Classroom lo puedes pasar a Excel, voy a enseñaros la plantilla, la tenía por aquí, pero me la vuelvo a descargar que iré más rápido. Pero vamos, vais a ver que es una plantilla. No, perdonad, estas son las notas de mis alumnos. Esta es la plantilla. Entonces tienes que pasarlo a esta plantilla. ¿Vale? Sí que tienes que pasarlo a esa plantilla. Y luego también puedes pasar la prueba de otro compañero. O sea, podéis compartiros. Esto es muy interesante, que os podéis compartir cuestionarios entre compañeros. Vale, entonces seguía con lo que os estaba diciendo. Yo voy a lanzar la prueba y la puedo lanzar con el feedback instantáneo, que esto lo puedo hacer en directo con ellos mientras que estoy ahora con una videoconferencia o como tarea. Chicos, os voy a abrir un cuestionario, os metéis en el aula que se llama tal y está abierto y es cómodo para estudiar. Ellos van contestando y van recibiendo el feedback. Luego, puedes usar la opción de abrir navegación. Esta, como veis, ya no nos deja poner la opción feedback. Y esta es la que yo utilizo para hacer exámenes. Cuando hago los parciales en clase, uso esta opción y lo que hago es pedir nombre, ordenar aleatoriamente y ordenar respuestas también aleatoriamente. Y luego si quiero puntuación final o no. Si hay alguna pregunta corta que tengo que corregir a mano, no le pongo la puntuación final. Y si luego lo que voy a hacer es pasarlo a Excel para restar los fallos, tampoco. Entonces, ¿cuál es la diferencia en abrir navegación, o sea, en esta opción? ¿O por qué lo utilizo yo? Lo utilizo porque como salen las preguntas y las respuestas de forma aleatoria y lo doy en un tiempo determinado, yo les digo, lo abro a las 9 de la mañana, a las 9:20 lo cierro porque son 20 preguntas y en 20 minutos lo podéis contestar, pues es muy difícil que se las pasen y se copien unos a otros. Y yo esto lo uso en mis clases en directo para no tener que estar molestando a otros compañeros que vengan a ayudarme a cuidar un examen porque tengo allí a los 40 alumnos hacinados y tengo que dar hojas de lectura óptica. No. Cada uno está con su móvil, lo hace allí. Y, hombre, pueden echar un ojo al de al lado, igual que en un examen presencial, pero como están las preguntas aleatorizadas, no tienen todas las mismas salario, ¿vale? Entonces, esto lo hago como examen. Y luego, la tercera opción, que es súper buena también, es el ritmo moderado por el profesor. En este caso, el profe tiene que ir pasando a las preguntas. Entonces, contestamos todos a la vez, ¿vale? De hecho, voy a dejar esta activada y vamos a ver cómo sería. ¿Veis? Aquí me sale la primera pregunta, la veríamos en pantalla y vuestros alumnos la verían en el móvil y yo aquí preguntaba, ¿cuál es el nombre de esta montaña? Ven la imagen y me contestan. Ahora, como no estáis metidos, no vais a contestar, pero yo cuando ya vea que me han contestado los 30 de 30 que están en clase, por ejemplo, diría, ¿qué tal lo hemos hecho? Aquí no sale nada porque ninguno lo estáis haciendo, pero me saldría marcado en rojo y en verde los porcentajes de cada respuesta. Entonces, yo esto lo uso mucho para, durante la clase, chequear cómo van y ver entre todos la respuesta. Ahora lo podéis hacer estos días si estáis haciendo videoconferencia con vuestros alumnos, pero si no, pues usáis la opción de que ellos lo vean en su casa y que tengan el feedback después. ¿Veis? Aquí tenía otra pregunta. Esta es de verdadero o falso para que veáis la diferencia. Y esta es de pregunta corta. Aquí solo me tendrían que dar una respuesta corta. Y me irían apareciendo también. ¿Vale? Entonces, no sé si veis la diferencia. Bueno, siempre me darían estas tablas. Os voy a abrir una de las mías porque si no, no vais a ver el resultado. No pasa nada porque salgan los nombres de mis alumnos, porque no salen, o sea, salen ocultos. ¿Vale? ¿Veis? Aquí está todo oculto, los nombres de mis alumnos no los voy a poner, pero si os pongo el porcentaje de respuestas, bueno, esto era justamente de pregunta corta, entonces se ve mucho rojo porque luego tengo que chequear. En rojo están los fallos y en verde están los aciertos.
¿Veis? Aquí T3 y T4 la he dado por buena, pero T3 barra T4 no, porque yo no he puesto esa opción. Entonces me toca corregir muchas de estas a manos. Pero lo que quiero es que veáis el cuadro en el que se ven las respuestas. Si yo pincho aquí porque digo, ¿cómo puede ser que todos estos me la han fallado? Que resulta que estaba bien. El programa me lo ha puesto mal porque no ha detectado igual, porque yo habría puesto algún espacio. Pero puedo ver lo que ha contestado cada uno y corregirlo en el momento. ¿Vale? Entonces me dan tablas de esta que luego, perdona, el informe me lo pasa a un Excel con la información del alumno, lo que ha contestado cada uno. ¿Vale? Aquí para que veáis otro formato, ¿veis? Entonces, entiendo que si puedes exportar resultados, también puedes exportar solamente el cuestionario. Imagínate Sí, que sí, las dos cosas. Vale, En informes, yo aquí ahora me bajaría, y fíjate, me da la opción de bajarme el Excel de toda la clase, me lo puedo enviar por correo electrónico o me lo puedo descargar. Y puedo mandarme un PDF de cada estudiante, o sea, puedo decir, quiero ver el examen de fulanito. O el PDF de una pregunta. O sea, lo puedo seleccionar por pregunta, por estudiante. Yo normalmente me bajo el Excel de toda la clase. Y luego la prueba en sí, imagínate que a mí a veces mis chicos luego me lo piden, ¿nos puedes dejar el Sócrates que hicimos para luego para repasar? Pues en pruebas, no, perdonad, aquí en pruebas puedes decirle descargar y entonces me descarga un PDF de ese examen y se lo puedes compartir en PDF. ¿Vale? Ahora lo está descargando, pero bueno, para que lo veáis. Tarda en abrirse. Este sería, ¿veis? El PDF del examen. Entonces lo puedes tener también ahí guardado. Luego, es interesante también, y esto, bueno, esto para examen final, ya os digo que vuestra opción sería, si lanzáis una prueba, la opción de abrir navegación, ¿vale? Abrir navegación. Si no queréis dar feedback, el feedback se lo puedes luego dar a posteriori. Y poner la nota final o no, pues depende. Yo no la pondría hasta que no hayas revisado tú todo, porque si un alumno termina antes que otro y ya ve su resultado, ya sabe las que tiene bien o mal, le puede dar tiempo a comentarlo con el compañero, a pasarle información. A mí mis alumnos, y es que además como luego son tan inocentes los pobres, como yo doy la misma asignatura, siempre la doy en 2 o 3 grupos. Entonces ellos hacen su examen y mientras que lo hacen están haciendo pantallazos con el móvil. En el momento no les vale para nada, pero los hacen. Entonces luego se los pasaban a los de la otra clase. A mí me toca hacer siempre un examen diferente para cada grupo. Y es que ellos te vienen luego con su pantallazo. Oye, Noelia, es que esta pregunta no estoy de acuerdo, no la entiendo. O sea, que no lo ocultan porque les parece tan obvio que si lo tienen en el móvil puedan hacer el pantallazo. Pero bueno, estas cosas, pues ajustando el tiempo en el momento del examen, pues es la única manera de solucionarlo. Para la evaluación formativa durante vuestras clases os recomiendo, les gusta mucho la carrera espacial. Mis alumnos son universitarios y ellos, en lugar de carrera de cohetes, escogen carrera de unicornios normalmente. Unicornios, osos, abejas. Entonces, esto es una manera de lanzar un cuestionario y hacerlo un poco competitivo. En esta opción solo te deja para 20 alumnos, entonces lo que hago es ponerles por parejas. No lo he dicho, pero la versión gratuita de Sócrates es para 50 alumnos. Si tenéis más de 50 ya no lo podéis usar. Y luego le pongo cuenta, vale, no tengo tiempo, el tiempo es para el premium, aquí no podéis ajustar el tiempo. Noelia, perdona, ¿es para 50 alumnos por aula o por sesión o 50 alumnos en total? Por prueba que tú lances, vale. Sí, por prueba que tú lances. Ahora mismo si os hubieseis metido vosotros, igual que en Mentimeter me podíais contestar todos, aquí no, porque no tengo la premium son 150 alumnos. Vale, normalmente como no tengo más de 50 en clase, yo tengo 90 entre los dos grupos. Pero ¿Se pueden duplicar pruebas, por ejemplo, para utilizar con el aula A, la B y la C, que sea la misma? Sí, claro. Yo uso la misma aula, como solo tengo un aula, la uso para todos los grupos. Claro, muy bien. Sí, y nada, aquí para que veáis el formato de la carrera. Si aquí y fueseis contestando, irían avanzando los unicornios. Bueno, esto es una manera de gamificar, de hacerlo muy atractivo. A ellos les encanta y los míos son de 20 años, entonces me imagino que a los vuestros más. Y solamente avanza el unicornio y se aciertan. Luego también te da la tablita y todo lo demás. Y ya la última, para que veáis otra utilidad que tiene, es lanzar preguntas en el momento. O sea, tú no tienes preparado esto, pero durante la explicación de la clase quieres lanzar una pregunta para ver si se están enterando. Lanzas la pregunta de viva voz, pero ellos contestan con el móvil. Lanzas aquí respuesta múltiple y dices, chicos, se me ocurrió no sé qué opción, ¿qué creéis que es la correcta? La A, tal, la B, tal, la C, y ellos te lo marcan en el momento.
es lo que hacemos siempre de lanzar preguntas al aire en la que te contestan los mismos 3 alumnos de la primera fila siempre, bueno, pues para que contesten todos. Que todo eso que os estoy contando es para los mayores que tengan móviles. Esto, desde luego, bueno, creo que hoy no hay no hay profesores de infantil, pero estas cosas son para los que tengan móvil. Y a mí me ha dado muy buenos resultados porque es que si no, siempre contestan los mismos alumnos, tú te vas tan contenta diciendo se lo saben, y no, es que se lo saben los 3 de siempre, pero los últimos, los que tímidos que no contestan, no se lo saben. Entonces, bueno, todas estas son para lanzar preguntas rápidas. Y esta final que te pregunta que qué tal ha ido la clase y demás. ¿Vale? Entonces, Socrative sería muy buena herramienta. Para esto que está, bueno, hay un montón de vídeos por ahí que circulan y salió hasta en la tele de alumnos que han descubierto la manera de ver si las preguntas son correctas o no. Pues para evitar eso, no pongáis la correcta. O sea, cuando creéis la prueba, ponéis las 4 opciones de respuesta, las 5 las que sean, y no pongáis cuál es la correcta y luego lo corregís a mano. ¿Vale? Que eso es otra opción. Tú puedes crear el cuestionario sin decir cuál es la correcta, solo vas a tener el porcentaje que contestan a cada una y luego vosotros lo ponéis. ¿Vale? Es lo único que se me ocurre para eso. La otra herramienta que es muy parecida, quizá menos atractiva, pero es igual, es el Google Form. No sé si manejáis Google Form. Yo reconozco que con esta no he hecho exámenes, pero también se podría. Os he dejado también en la presentación tutoriales. Y Google Form, bueno, tienes también plantillas. De hecho, hay una plantilla que es para exámenes. Sale aquí, veis, plantillas de educación. Estas son de trabajo, de educación, y tienes aquí una de pruebas, ¿no? De exámenes, que podría ser esta. Entonces, Google Form, bueno, pues para hacerlo cuestionario, os tenéis que venir, lo primero del todo, aquí como he usado la plantilla de examen ya está habilitado, pero si no, os venís a la herramienta, a la llavecita, y tenéis que poner que es un quiz, o sea, que es un cuestionario. Esto veis que está puesta la opción porque he cogido la plantilla, pero si lo hacéis desde una plantilla en blanco de Google Classroom, o sea, de Google Form, acordaros siempre de marcar esta opción. Porque esta opción es la que te va a permitir dar una puntuación a la pregunta y dar un feedback a la pregunta. Entonces, ves, bueno, luego aquí marco si quiero que se diga cuál es la respuesta correcta, si quiero dar los puntos. Esta opción, ponerla o no, depende. O sea, a lo mejor no la quiero poner ahora y la pongo a posteriori también para lo de que no se puedan copiar. ¿Qué más opciones tienes aquí que marcar? Esto también es opcional, si quieres poner la barra de progreso o que las respuestas estén mezcladas. Y luego si les pides o no el mail, ¿vale? Si no quieres que sea anónimo, se lo tendríamos que pedir, y si no, no se lo pedimos. Entonces, en cuanto al tipo de pregunta, aquí le pondríamos una descripción, una bienvenida, el nombre y el email del alumno para tenerlo fichado. Y luego, bueno, esto como es una plantilla, nos ponen todos los ejemplos de pregunta. Como veis, pregunta de tipo test, que lo bueno de esto, cuando pinchas para editarla, veis, es que te deja meter la respuesta. ¿Dónde está? Sí, te permite decir cuál es la correcta. Yo estoy marcando aquí ya la correcta. Meter aquí un feedback. Si edito, pongo aquí toda la explicación. La correcta, tal explicación. La incorrecta, o sea, en la correcta le pondría enhorabuena, es correcta. Y en la incorrecta, no, mira, esta no es la correcta porque tal. Puedes explicárselo con un vídeo o un enlace. O sea, es que puedes enriquecer un montón el feedback, llevándole a un vídeo explicativo que tú tengas, por ejemplo. Y luego puedes darle puntos, la puntuación relativa a todo el examen. Que tienes 10 preguntas, un punto cada pregunta, o esta pregunta quiero que valga 2 puntos con respecto a las demás. Puedes meter imágenes y vídeos también en tu pregunta. Puedes enriquecerlas muchísimo. Estas serían preguntas cuestionario, pero también tenemos, bueno, preguntas también de elección. Esto sería una pregunta corta, como veis aquí. Esto sería una pregunta larga, creo. Sí, título. Bueno, esto es un enunciado que tú les lanzas. Y aquí sería una pregunta larga, la opción párrafo. ¿Vale? Estoy usando la plantilla, pero si lo hacéis de cero, como os digo, cuando tú das aquí añadir pregunta, ¿veis? Añadir pregunta, dices pregunta corta, párrafo, estos serían para exámenes de pregunta abierta, multi-choice o Dropbox para preguntas de tipo test. Noelia, preguntan cómo ajustas el tiempo para hacer el formulario en Google Forms. Vale, pues esto del tiempo, en el Google Form normal y corriente no se puede, o sea, esto no se puede, y os voy a contar una cosa que la acabo de aprender realmente, a ver, que es que tienes que bajarte un complemento que es este, que es Themify.
¿vale? Y es que esto sí que da mucho valor a los cuestionarios de Google Form, por lo del tiempo. Entonces, os he puesto aquí, os lo he puesto en el aula, o sea, en la presentación también, el tutorial de una chica que lo explica bastante bien, pero básicamente es que, bueno, es que aquí yo ya lo tengo añadido. Ay, no sé cómo quitar, Elena, esto de aquí que me sale hablando Noelia y entonces no me deja clicar. Puedes minimizar o moverlo, ¿eh? Ah, lo puedo mover, qué tonta. ¿Ves cómo no me apaño con la tecnología? Vale. Entonces, ¿veis que aquí ya me sale un complemento que probablemente vosotros no tengáis? Entonces lo tenéis que añadir. Y eso es en More, o sea, en los 3 puntitos que nos vienen aquí, decimos añadir complementos. A ver, lo voy a pasar al inglés, al español para hacerlo bien. Vale, me dejo igual. Vale, veis que sale aquí la opción de complementos. Entonces tendríais que añadir ese complemento que se llama themify.me, que lo podéis buscar aquí directamente, themify.me, ¿veis? Pincháis aquí, bueno, yo como ya lo tengo instalado, pues no me va a dejar volverlo a instalar porque me lo acabo de instalar, aquí me pone que lo desinstale. Entonces tenéis que instalar ese complemento y ya está. Y cuando os lo instala, os voy a poner lo que se ve del vídeo para que veáis la imagen, porque yo como ya lo tengo instalado no se ve. Esta chica me lo explica. Vale, es que lo primero que os va a hacer es pediros un código, os pide aquí que metáis un código que os da el programa, os da el Themify. Mira, aquí ya lo tiene metido. Vale, no sé si lo veis aquí en la imagen. Esto es lo que te va a dar cuando te descargues Themify, te va a dar esta pestaña. Entonces pegáis este código y lo vais a pegar aquí en vuestro Google Form. ¿Vale? Cuando pinchéis en el complemento de Google Form os va a pedir un código, lo pegáis. Y entonces en ese momento ya está conectado el programa este nuevo que os habéis metido, Themify, que yo lo tengo aquí, con Google Form. De manera que yo ahora, si creo un cuestionario, yo digo crear test y voy a crear un test. Bueno, voy a meter aquí, voy a meterme mi mail a mí misma, ¿vale? Porque aquí tendréis que poner a quién le vas a añadir el cuestionario. Tienes que meter el mail de tus alumnos. Y aquí es donde le dices cuánto tiempo quieres que dure. Pues yo tengo 10 preguntas, venga, 10 minutos. O si son preguntas de desarrollo, el tiempo que estiméis. Y esto no, porque son las opciones premium y ya está. Vale, y esta opción de autoclose, si la marcáis, que está bien marcarla porque así realmente es el tiempo, tenéis que avisar a los alumnos de que es importante que den enviar al formulario antes de que acabe el tiempo. ¿Vale? Si marcáis esta opción y se acaba el tiempo y no lo han enviado, se quedan sin enviar. Eso es un poco peligroso. Pero claro, si lo desmarcáis, pues no se les apagaría y no se ajustarían al tiempo. Entonces, lo que recomendaba la chica del tutorial es lo marcamos, pero hay que avisar a los chicos. Entonces, creamos el cuestionario. Lo estamos generando a partir del último formulario que yo tenía aquí metido. ¿Veis? Y me ha generado uno para 10 minutos. Yo ahora copiaría esta URL y se la mando a mis alumnos. Bueno, lo puedo copiar ahí o puedo enviar aquí el test directamente a este mail que yo tenía puesto, que veis que solo tengo lo mío porque estaba haciendo pruebas, es que no lo he usado todavía con mis chicos. Si tú tienes aquí metidos los mails y de seleccionar todos los mails de mis alumnos, pues lo enviaríamos. ¿Vale? Con el comentario y el mensaje, chicos, tenéis 10 minutos, acordaros de dar a enviar antes de que acabe el tiempo, y se lo envías. Entonces yo recibiría el mail y te da ese tiempo, te va a decir a la hora que tiene que empezar y demás. Fijaos aquí, esta es de una prueba que he hecho esta mañana, te va a dar luego información de cada alumno, sabiendo el mail de cada alumno, te va a decir cuándo ha recibido el form, cuándo empieza y cuándo termina, el tiempo que ha empleado para hacerlo. O sea, si él lo ha enviado a los 2 minutos y dices, Polín, en 2 minutos ya lo ha hecho, o sea, te va a salir toda esa información. Y eso está bien porque si no, el Google Form en sí mismo no lo tiene. Tenéis que poner el complemento. Noelia, un par de preguntas. Una está relacionada con el lenguaje científico. No sé si bueno, también en química me imagino que el tema de la formulación, porque se complica, ¿no? Vale. Aquí. Pues lo que estamos haciendo en la universidad es decirles, y esto te lo deja hacer Google Form y no Socrative, está bien que me lo preguntes porque se me había olvidado. Es que los chicos hagan el examen en papel porque obviamente, vamos, de química, de matemáticas, de muchas cosas es mucho más ágil hacerlo en papel que lo que tardarían en hacerlo en ordenador, ¿no? Que hagan una foto o un escaneado con el móvil, que ahora hacen todos fotos y escáner estupendos, y lo adjunten.
Entonces, sí que Google Form te permite hacer preguntas, creo que era, ¿ves? Preguntas de subir archivo. Entonces, en esta pregunta yo le meto aquí la explicación, el rollo, los archivos se cargarán en el Google Drive del propietario del formulario, o sea, se van a subir a vuestro Drive. Los encuestados deberán iniciar sesión en Google cuando se agreguen preguntas al cargar archivos, asegurarse de compartir este formulario. Entonces, te da la opción de que los chicos suban la foto, ¿vale? Porque es una manera de solventar eso. O sea, es que a los nuestros les pasa igual, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es un examen de pregunta abierta que te permita adjuntar una foto. Está bien eso. Sí, y es que sí, ¿no? luego, otra pregunta relacionada, creo que con Teamify, si no, Isa, me corriges, que ella ha probado hacerlo, pero que se lo deja mandar 10 exámenes. Pues es que ahí me pillas, ya te digo que no lo he usado. O sea, lo he descubierto hace poco porque yo Google Form decía, pues sí, Google Form es como Sócrates, que yo pongo el reloj y lo abro y lo cierro, porque de hecho Sócrates, yo le doy a lanzar la prueba y cuando yo quiero cierro, entonces si yo a un chico le he dicho el examen es de 9 a 9:30, a las 9:30 lo voy a cerrar desde mi casa. De hecho, yo lo he usado en remoto y lo hago así. Google Form me imagino que también podrías ocultarlo de alguna manera. Pero lo de que solo se le pueda mandar a 10 me extraña. Me extraña porque, dime. A lo mejor haciendo más sesiones se resuelve. Sí, haciendo copias. O sea, lo que puedes hacer es copias del mismo formulario y mandarle a cada 10 alumnos, mandarle eso. Pero sí, es muy limitante, 10 me parece muy poco. Y bueno, luego otra que a mí me gusta mucho, sobre todo para las clases, Nearpod. Estos ya te digo que es más para usarlo mientras que explicas que luego para evaluar, pero también os iba a enseñar alguna que tenga yo de muestra, esta mismo. A ver, editar. Es una aplicación que también en la versión gratuita, además ahora lo han abierto mucho y te deja hacer muchos tipos de interacciones, de preguntas. Te permite un poco como Mentimeter que los alumnos vayan colaborando contigo en la presentación, o sea, que hagas una pregunta abierta, a ver si se carga, y que vayan subiendo respuestas, que yo ahí he descubierto que me da muchísima información. Estas las de pregunta abierta. Mirar a ver si se carga rápido. Porque cuando yo lanzaba la pregunta abierta al aire me contestaban los mismos y ahora cuando ellos las ponen por escrito es cuando ven los errores y las creencias que tienen, ¿no? Que de repente les dices define tal y cuando se ponen a definir pues no saben definir y entonces a ti te da eso mucho pie para dar una explicación. ¿Ves? Aquí pregunta abierta. Yo lancé una pregunta y bueno, esto es del primer tema de la asignatura, ya ves que cuáles son las características de un organismo vivo. Entonces empiezan a salir respuestas en pantalla y eso te da muchísima posibilidad para comentar muchas cosas. Tiene luego las típicas de quiz, de cuestionario normal, pero por ejemplo tiene estas que también son muy chulas. A ver, de rellenar huecos. Esto puede ser muy útil para el inglés, para la lengua. Bueno, yo lo uso para ciencias también, como veis. Entonces se pone una frase con huecos que los alumnos tienen que completar moviendo las palabras con el dedo. Esto es mejor para las clases. Para una evaluación final no lo veo claro cómo evaluar, ¿no? Pero ellos tendrían que ir moviendo aquí, ¿vale? Para ver dónde se colocan. Y también tienes opciones muy chulas. Bueno, al colaborativo me gusta mucho lo de que vayan subiendo ellos información. Rellenar huecos. Esta, la de unir pares. Esta de aquí es para que hagan parejas. Imagínate que tienen que correlacionar una imagen con un texto o una imagen con otra. Entonces ellos tienen que ir viendo, pues la unión comunicante es esta, no. Entonces la unión comunicante puede ser esta, no, tampoco. Es que no veo la imagen completa porque tengo aquí... Vale, ahora sí. Vale, entonces ellos van haciendo parejas y a ti lo que te va a dar la información que te da es cuántos intentos han hecho hasta conseguir emparejar todo esto. Entonces, como veis, son diferentes tipos de interacciones. Esta para los de química me gusta mucho porque les deja dibujar. Entonces, si yo aquí doy a agregar diapositiva, fijaos que yo puedo agregar contenidos a contenidos para crear una presentación, agregar fotos, texto, puedo agregar contenido de la web, vídeos, Flipgrid, de todo, o puedo agregar actividad. Entonces, dentro de actividades, esta de Time to Climb es como un cuestionario, como el Sócrates que os he enseñado a la carrera de unicornios, pues igual, van contestando preguntas y según aciertan van como subiendo una montaña, pero son preguntas de tipo cuestionario normal. Pregunta abierta, lo de buscar los pares que os he dicho.
Y creo, en dibujo, en la opción de dibujo, los chicos les saldría la pregunta y ellos tendrían que dibujar en su móvil. ¿Vale? Yo aquí hago una pregunta, imagínate que le asocio una imagen, lo que sea, y ellos lo que harían es dibujar. Y yo he hecho la prueba con cosas muy chorras de dibújame una célula eucariota, y bueno, pues como es con el dedo en el móvil, no salen grandes cosas, pero quizá para una molécula, para química orgánica, cosas así, pues sí que podría ser bastante útil. Y también le podéis dar tiempo, o sea, lo puedes convertir todo en un quiz porque le podéis fijar tiempo. Entonces, como os digo, Nearpod, yo la verdad es que esta la uso más para las clases con ellos y la he usado ahora en remoto porque así me permitía mantener interactividad con los chicos, pero si tú todas las diapositivas las diseñas como actividades, lo puedes usar también para evaluar. Y igual que Socrative, igual que Google Form, luego vas a tener el informe, ¿ves? En el reporte. Pues yo podría llegar aquí al de cualquiera de los temas que he utilizado en clase. ¿Ves? Esto lo usaron 31 estudiantes y me daría la información, los resultados, como veis, de cada pregunta, la participación que han tenido. En la de buscando por pares, no, esta no la hicieron. A lo mejor es que este lo he usado de prueba porque ahora no me sale la información. Vale, no sé por qué no sale, me sale solo el resumen. 54 contestadas, 46. Pero bueno, para que veáis que también tienes informe que te puedes descargar, que puedes compartir. O sea, que todas estas aplicaciones tienen informes. Estas no te dan opciones, ni Socrative tampoco, como decía, de restar. Porque otra recomendación para los exámenes tipo test es que las preguntas que estén mal tienen que restar. Siempre que tengas más de 10 preguntas. Si es un examen muy cortito de 10 preguntas, no. Pero si ya es de más de 10 preguntas, más de 15, los fallos deberían restar. En función de cuántas respuestas, pues si hay, no supongo que lo sabéis, ¿no? Si son 4 respuestas posibles, pues los fallos restan el 33%. Si son 5, restarían el 25%. Y eso aquí no lo puedes hacer, entonces lo tienes que hacer a mano. Ni en Socrative ni en Google Form lo puedes hacer. Que yo sepa, ¿eh? Y bueno, es que me he enrollado muchísimo, no sé qué me quedaba de la presentación original. Lo del banco de preguntas de Google Form, de cómo hacer el banco. Como os digo, esto lo he sacado de otro chico que lo tengo aquí, ¿vale? El blog de este chico que se llama Gerba Fernández, que ha creado una plantilla fantástica, que es esta que tenéis aquí, das a generador de exámenes, y entonces, bueno, yo lo he puesto también en su vídeo para mostraroslo más rápido. Aquí vas creando el examen, fijaos, me voy a ir directamente aquí, no sé si lo veis. Aquí él tendría ya generadas sus preguntas, le dices cuáles son las respuestas correctas, puedes mezclar preguntas de verdadero o falso con preguntas de respuesta múltiple. Y una vez que tiene eso, aquí se ve un poco mejor, directamente desde esa plantilla generas el examen y le dices, mirad, aquí es lo interesante, él ha creado 23 preguntas. En una incluso va a insertar un vídeo, mirad, URL, ¿veis? En la pregunta puede insertar una URL a un vídeo y luego hacer la pregunta sobre el vídeo. O sea, tienes como muchos formatos. Y de esas 23 preguntas, quiere generar exámenes con 10 preguntas. O sea, a cada alumno le llegarían 10 preguntas escogidas al azar de estas 23. Para que esto sea justo, te has debido asegurar que las 23 preguntas tienen el mismo nivel de dificultad y que evalúan los mismos criterios, contenidos y demás. Pero es otra manera estupenda de minimizar las posibilidades de que copien porque el examen es diferente. Y luego, dándoles también un tiempo muy ajustado y demás, pues lo podéis conseguir. He ido muy deprisa porque es que me ha agobiado haberme pasado tanto del tiempo. No sé qué más os quería contar de aquí. Bueno, nada más, os preguntaba al final que qué os lleváis de este ratito, pero aprovechar para hacer preguntas, sobre todo. Yo lo que os he dejado en la presentación son los links a tutoriales, que podéis encontrar muchos más. Noelia, una pregunta. ¿Es parecido a Kahoot? Mira, aquí me preguntan si es parecido a Kahoot. Sí. Es parecido. Kahoot yo lo utilizo sobre todo en las clases en directo porque hasta ahora no te dejaba, o sea, a los alumnos en el móvil lo que les salía eran 4 cuadrados de 4 colores, pero no salían las respuestas. Entonces esto no lo podían hacer si no estaban en clase. Pero por lo que he visto recientemente en Twitter, pero no he conseguido encontrar hoy el tutorial para enseñároslo,
es que también les salen las respuestas. Creo que Kahoot ahora con lo del confinamiento ha abierto la versión premium para todo el mundo, algo así, pero no he tenido tiempo de comprobarlo y entonces también se podría. A mí para evaluar me gustaba siempre más Sócrates, pero creo que Kahoot ha mejorado mucho. ¿Tenéis algún ejemplo de cosas que han hecho profesores en el site con Kahoot? Preguntan, imagino que se refería a Sócrates, para elegir a la herramienta, ¿no? al Excel que había generado ese chico. Para elegir preguntas de diferentes categorías, ¿cómo se haría? En Sócrates no se puede. Pero hoy tenemos que hacer el horario. A ver, micrófonos que están abiertos. Ya. Claro, en Sócrates no, tú generas un examen que va a ser igual para todos, la única cosa es que baraja las preguntas y las respuestas, entonces si tú les limitas el tiempo, lo abren y además le limitas el tiempo con un mensaje que les mandas de lo abro a tal hora y lo cierro a tal otra, o sea, no lo puedes controlar. Sí que la versión premium de Sócrates sí que te permite tener a tus alumnos ya metidos y más, pero yo creo que no es necesario. Pero no puedes hacerlo desde un banco de preguntas. Esto que os he contado lo último, que lo acabo de descubrir porque el chico este lo ha generado hace un mes, creo, es con Google Form. Entonces ahí sí, pero claro, ahí te tienes que asegurar que esas preguntas son iguales. Lo que os decía de ordenarlas por categorías es lo que estamos haciendo en la universidad porque nuestra herramienta lo permite. A mí se me ocurre que en este caso a lo mejor tendríais que hacer como diferentes partes del examen. O sea, que si dentro de ese banco no puedes clasificarlas, pues tendrás que hacerte varios bancos y varios pequeños exámenes de cada banco, algo así. Y luego otra pregunta. Si no todas tuvieran la misma puntuación, ¿cómo se crearían bloques? Sí, aquí en el Google Form, en Sócrates no puedes modificar puntuación ni nada. Eso lo haces tú a posteriori. O sea, una vez que tú ya te descargas el Excel, puedes determinar, pues a estas preguntas le voy a dar más valor, a esta menos, esta resta, esta no resta. O sea, con Sócrates lo tienes que hacer todo después. Y con Google Forms sí que cuando la vas a editar puedes dar la puntuación. Entonces es un poco, yo esto lo interpreto como puntos relativos. Si tú luego calculas, imagínate que tienes 20 preguntas, haces la nota sobre 20, que luego vas a recalcular sobre 10 y dices, bueno, pero es que esta pregunta quiero que valga, yo que sé, el 5% de la nota o el 10% de la nota, pues a esta le voy a dar 2 puntos, mientras que a la otra le voy a dar 0,5. O sea, en Google Forms sí que lo puedes ajustar, en Sócrates no. Y en Nearpost y todas estas, nada, aquí no das puntos, esto luego con tu Excel, cuando ya te bajas todo, es cuando tú ya das la puntuación. Aquí creo que ya no había más preguntitas. Mucho por investigar, ¿no? Os lleváis muchas ideas. Yo en realidad, de hecho, voy a volver, mientras que, bueno, si me voy de aquí creo que no podéis contestar. Por alguien pone, pero falla bastante. Me imagino que no sé si se refiere a alguna pregunta, a alguna aplicación en concreto. Conocer aplicaciones nuevas. Bueno, no sé si son nuevas, pero si os han parecido nuevas, genial. La idea y lo que me decía Elena, y por eso yo os decía que no soy experta ni en herramientas, como veis, ni en nada de evaluaciones, cómo decidir el examen que vais a hacer, ¿vale? Decidir el examen. Entonces, no empecéis buscando la herramienta, empezar buscando cómo realmente vais a evaluar los resultados de aprendizaje de vuestros alumnos en coherencia con cómo lo habéis enseñado. Y luego sí, no, tampoco nos vamos a negar, nos preocupa que no copien, sobre todo ya, pues eso, los mayorcitos, ¿no? Vuestros adolescentes. Entonces, tienes que llegar a la herramienta, pero cuando ya has hecho ese proceso, voy a volver, si os parece, a la imagen completa de la infografía y así terminamos con eso. Tenéis que hacer un poco, yo lo que os recomiendo de verdad, desde mi humilde experiencia, que insisto que no soy experta, que hagáis esta reflexión y luego ya buscamos la herramienta y seguro que se os ocurrirá alguna herramienta, porque si no, pues les lanzas las preguntas de la manera más rústica, que la contesten en una hoja de papel y que te manden una foto por WhatsApp. O sea, que es que en el fondo tampoco necesitamos la super herramienta, ¿vale? Pero sí tener claro cómo vas a evaluar. Entonces, mi consejo principal es que diversifiques, que hagáis varios pequeños exámenes que no se la jueguen a un solo tipo y en función de esos, pues hacéis
escogéis una herramienta u otra. Hombre, si es de tipo test, pues la tenéis que lanzar de alguna manera. Podríais lanzarles el PDF y que les llegue el PDF al WhatsApp de sus padres, que ellos lo rellenen, que lo marquen. Si es que los chicos desde WhatsApp reciben un PDF y solo hacen así, pintan y te lo devuelven. O sea que en realidad no hay que complicarse tanto en herramientas, pero hay que saber diseñar muy bien el examen. Y yo no tengo la respuesta, y mucho menos una respuesta que os valga a todos, porque cada uno tiene su asignatura diferente, su metodología diferente. No sé, siento como que nos puedo ayudar mucho, la verdad, Elena. No lleva, Noelia. Creo que ha sido muy interesante porque has contado tu experiencia. Ya decíamos al principio, ¿no? Que cada uno tiene que ver qué quiere examinar, qué quiere que aprendan sus alumnos y cómo quiere comprobar ese aprendizaje. De ahí luego está el arte de hacer preguntas, y hay que saber hacer preguntas, y luego qué herramientas ajusta esto. Claro. Y sí que es verdad que ahora estamos en un contexto que nos obliga a hacer esto de forma con herramientas tecnológicas, pero este aprendizaje nos va a ayudar muchísimo a... Sí, eso que nos vamos a llevar. Claro. Pero tiene que ser, o sea, que no sea ahora lo principal de, bueno, como me gusta Sócrates, pues uso Sócrates. Es que a lo mejor no te vale Sócrates porque no te permite evaluar todas las competencias que tú necesitas evaluar. Y el oral, dices, tengo muchos alumnos en oral, pues eso, pues que se graben o que te manden, no sé, que es Claro, complicado. había alguna pregunta relacionada con alumnado de necesidades educativas especiales, ¿no? Con algún tipo de discapacidad, ¿no? Pues lo mismo, si es una discapacidad psíquica, pues ¿qué procesos estás trabajando con él? ¿Cómo le puedes preguntar y luego con qué herramientas se puede manejar bien él, ¿no? Intentar no cerrar puertas, ¿no? Abrirles ventanas. Claro. Pero, nosotros a alumnos así que tenemos con necesidades especiales, pues si por ejemplo hay que ajustarles el tiempo del examen, el examen es diferente, pues sí, o sea, nuestra herramienta permite restringir el acceso a los cuestionarios, por ejemplo, a un determinado alumno. Sí, mira, con esto de Google Form y el, ¿cómo se llamaba? Y el Teamify para poner el tiempo, como además lo mandas a un alumno en particular, pues más fácil, porque tú ajustas el examen para ese alumno. Pero claro, es verdad que yo estoy partiendo de la base de que todos estos alumnos ya son mayores, tienen su cuenta de mail, su móvil, su de ordenador, y seguramente que no sea así, que no todos vuestros alumnos tengan acceso a ordenador ni que sea tan fácil. Entonces, pues mira, creo que has abierto puertas también en situaciones donde el alumno no tiene ordenador en casa, pero sí tiene teléfono móvil, que es una situación que da bastante. Y creo que ha ayudado mucho. Sí, o sea, con móvil hacen Sócrates, hacen Google Form, hacen Quizlet, no lo conozco, pero seguro, me han dicho que es fantástico. Hacen Nearpod, hacen todo. Mis alumnos en clases que trabajan todo el rato con el móvil. Hay los que llevan portátil, pero al final el móvil es el que menos falla, porque el portátil falla más si no tienen buena wifi y demás. Y como os digo, es que si no, incluso el WhatsApp. Hace poco me mandaba un compañero un vídeo de un alumno que había llegado, que era el típico niño, son alumnos de primaria, perdona, que en clase no da una, que pasa de todo, y ahora está encantado porque puede contestar con el móvil. Entonces la profe le manda una tarea al WhatsApp a sus padres, él en el WhatsApp con la herramienta hasta de dibujar sobre las imágenes lo rellena, le pone el texto, luego cambia de tamaño y está encantado. O sea, que de repente están descubriendo que a través del WhatsApp este niño que no daba una está avanzando un montón. Pues lo que tengan los alumnos, claro, si solamente es WhatsApp, pues WhatsApp. Pues Noelia, muchísimas gracias. Hay muchos mensajes de agradecimiento de que han aprendido muchas herramientas, a pesar de que tú hayas expresado que no lo sientes. Creo que sí. Y además he tenido que ir súper rápido porque he visto que eran menos 20 y no había empezado a contar ninguna. Esto da para mucho, ¿no? Yo sí os querría animar, quien vaya a arrancar con Sócrates o que ya lo maneje o como hace un examen, que lo grabe y que nos lo mande y lo compartimos. Digo esto porque hay muchas llamadas en el formulario que tenemos, en el foro, de gente diciendo, ¿cómo se hace esto desde el principio? Porque hay gente que realmente no ha hecho nada de esto nunca. Entonces nos ayudamos un montón si compartimos simplemente el vídeo de lo que hemos hecho. Yo os animo a que lo mandéis. Si alguien hace algo con Sócrates o con lo que sea, se sube y seguro que le vale a alguien. Y bueno, Noelia, muchísimas gracias, de verdad. Sí. Yo, aquí os he puesto tutoriales, pero hay algunos más desde la base de Sócrates que ponéis, y en estos días además es que es fantástico cómo los profesores están compartiendo y cómo toda la gente se ha volcado para ayudar a los demás. Entonces, si miráis del último mes, hay un montón de tutoriales de gente así muy activa, pues como Rosalía Arte que os he puesto antes, o Ingrid que es esta, o muchos, que de verdad que es que te ayudan desde cero.
O sea, esto del Themify lo aprendí ayer y está muy bien explicado en el tutorial que también os he puesto ahí. Entonces, animaros porque son herramientas sencillas de verdad, hasta para los que somos bastante negados como yo para la tecnología. Muy bien, pues subiremos el vídeo, subiremos también los enlaces, los añadiremos a los que ya tenemos, lo completaremos. Y de verdad, Noelia, muchísimas gracias porque creo que nos has ayudado mucho por tu interés. Además, me consta que te has esforzado en adaptarlo a nuestro contexto, ¿no? a la escuela de secundaria y bachillerato. Y ha sido como un extra, no era simplemente contarnos lo que ya tenías preparado, lo has tenido que adaptar y nos ha venido muy bien. Agradecerte también. Pues me contaréis cómo os ha ido. Cuando hagáis los exámenes finales me contáis. Muy bien. Pues bueno, nos hemos alargado mucho del tiempo. Muchas gracias a todos por participar. De nuevo, invito a compartir todo lo que hagamos, que creo que esto nos ayuda mucho a todos. Bueno, Noelia, pues gracias. Ánimo por los trabajos que estás haciendo en la universidad también, por meter, ¿no?, la pedagogía también en el mundo universitario, que no es fácil. Gracias a vosotros, de verdad, un placer. Muchas gracias a todos. Luego contáis por redes cómo os han ido los exámenes. Muy bien. Os aconsejo seguir a Noelia en Twitter, ¿eh? @doctora Valle. De verdad, un placer, un placer.